Buenas tardes, bienvenidos a Contrapunto. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo donde estaremos conversando sobre el tema del sistema impositivo en la República Dominicana. Así es, mi querida Marjorie, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Contrapunto y gracias por estar con nosotros. Durante la década de los 80 se dio un cambio de paradigma muy importante en el rol que debía de jugar el Estado como motor de desarrollo de las economías. Menos regulación, menos inversión pública, más inversión privada, fue algo que se convirtió de hecho en un credo para muchos de los grandes políticos de la época como Ronald Reagan y Margaret Thatcher, un tema que tuvo una influencia importante en la concepción que se tiene del sistema tributario. Para entender este tema del todo, primero tenemos que saber qué es política fiscal. Es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes, esto es, el gasto público y los impuestos, como variables de control para asegurar la estabilidad de la economía del país. Quédese con nosotros y durante el transcurso de este programa vamos a hablar de lo que es política fiscal en la República Dominicana, el sistema tributario y a comprender los elementos que los componen. Volvemos en breve. Una de las preocupaciones constantes de los gobiernos es movilizar los recursos económicos que le permitan financiar el funcionamiento de las operaciones del Estado para costear educación, por ejemplo, salud, infraestructura y otros servicios públicos. Esto se puede conseguir gracias a la fiscalidad, uno de los pilares fundamentales de la democracia por el cual los ciudadanos adquieren el derecho a exigir responsabilidades de sus autoridades por sus acciones, además de que deben contribuir de acuerdo con sus capacidades al financiamiento del Estado. Pero para que ese importante enlace que supone la fiscalidad entre sociedad y gobierno funcione, este debe de basarse en algunos principios, tales como la equidad, la eficiencia en el gasto público, pero sobre todo la confianza mutua entre el ciudadano y el gobierno. En nuestro reportaje del día de hoy vamos a hablar sobre qué son los impuestos, qué es el pacto fiscal, cómo se consolida un pacto fiscal, por qué es útil para la economía de nuestro país. Todo en nuestra sección Hechos. Los impuestos se entienden como una clase de tributo u obligaciones generalmente monetarias en favor del acreedor tributario regido por derecho público. Surgen exclusivamente por la potestad tributaria del Estado, principalmente con el objeto de financiar sus gastos. Uno de sus principios rectores, denominado capacidad contributiva, sugiere que quienes más tienen deben aportar en mayor medida al financiamiento estatal. Una de las finalidades de los impuestos es que las aplicaciones de los mismos satisfagan una necesidad pública, es decir, se recauda y con lo producido en la recaudación se gasta para financiar diversos gastos públicos, tales como la nómina y la protección del territorio nacional. También existen objetivos extrafiscales, que es cuando la aplicación de un impuesto satisface una necesidad pública o interés público de manera directa. Es decir, al recaudar, se interviene en determinados sectores de la economía afectando su funcionamiento. El clásico ejemplo son los impuestos a los cigarrillos y a las bebidas alcohólicas. En el caso de la República Dominicana, el sistema tributario se basa en gran medida en impuestos indirectos, lo que limita su progresividad. Casi una tercera parte de la recaudación fiscal total proviene del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, ITEVIS, aunque muchos de los bienes básicos de la canasta están exentos. El sistema tributario es el conjunto de reglas, de leyes que organiza toda la tributación. Es importante saber que los tributos se expresan en impuestos, tasas y contribuciones. Los impuestos son obligaciones generales de pago. Las tasas son generalmente la prestación de un servicio, es decir, cuando se arreglan las carreteras, se pone una tasa de peaje que es exactamente para arreglar las carreteras. Y las contribuciones, que son, digamos, impuestos parafiscales, que no entran dentro del terreno de los impuestos y el terreno de las tasas, son como por ejemplo las contribuciones a la seguridad social, las contribuciones al Infotep, que son contribuciones que no son directamente para sostener las cargas del Estado. Entonces, resumiendo, los impuestos son lo que pagamos sin esperar ninguna prestación que no sea que
gobierno pueda cumplir con todas las cargas sociales. Las tasas, que siempre son para que nos den algún servicio, como por ejemplo cuando se paga un impuesto para que nos hagan una certificación, por ejemplo. Lo que paga esa tasa es el papel, los recursos humanos que la hacen, los recursos humanos que van al archivo, el archivo. Y tenemos las contribuciones, que son impuestos indirectos. La palabra fiscal viene de la palabra fisco, que significa tesoro del Estado, es decir, el tesoro público, el que nos pertenece a todos. La política fiscal es aquella que sigue el sector público respecto de sus decisiones sobre gasto, impuestos y sobre el endeudamiento. Esta política tiene como objetivo facilitar e incentivar el buen desempeño de la economía nacional para lograr niveles aceptables o sobresalientes de crecimiento, inflación y desempleo, entre otras variables. Las herramientas con las que cuenta la política fiscal para cumplir con sus objetivos están relacionadas con la identificación de ingresos y distribución de los mismos por parte del Estado. Desde el punto de vista del ingreso, el Estado puede controlar a quién y en qué cantidad se le cobran impuestos, a la vez que puede desarrollar mecanismos para garantizar el pago y evitar de esta manera la evasión de impuestos. Cuando se habla de evasión fiscal, nos referimos a una actividad ilícita que consiste en ocultar bienes o ingresos con el fin de pagar menos impuestos. En el caso dominicano, el artículo 236 de nuestro Código Tributario establece que incurre en defraudación el que mediante simulación, ocultación, maniobra o cualquier otra forma de engaño intente inducir al error al sujeto activo, es decir, a los entes recaudadores del Estado, en la determinación de los tributos con el objeto de producir o facilitar la evasión total o parcial de los mismos. Yo creo que el problema fiscal es múltiple. Por una parte, el Estado dominicano acusa de una insuficiencia de recursos. Y probablemente la peor situación que uno pueda tener es que el Estado no tenga los suficientes recursos para que cumpla con su cometido, es decir, con proveer lo que llamamos los economistas los bienes públicos, es decir, aquellos bienes que nadie más puede proveer que no sea el Estado: seguridad pública y justicia, educación, salud pública, campañas de prevención, vacunación en particular, infraestructura básica. Ya, yo creo que ese es el principal reto que tiene el sistema fiscal de la República Dominicana: poder tener la capacidad financiera y de sufragar, de pagar por esos bienes públicos. Y en este momento no lo puede hacer por dos razones. Por una parte, porque no cobra suficientes impuestos. Cuando digo que no cobra suficientes impuestos, lo que quiero decir es en términos agregados. Hay unos pocos que pagan mucho y hay otros que no pagan porque están exentos o que no pagan porque se salen con las suyas y logran evadir, o que no pagan sencillamente porque son muy pobres como para pagar. Entonces eso hace que la capacidad del Estado para cobrar impuestos sea limitada, y eso requiere reestructurar todo el sistema tributario para que pueda incrementar la cantidad de recursos que recibe y poder financiar esos bienes públicos indispensables. La otra razón por la cual no tiene suficiente dinero para pagar por eso es que precisamente asociada a la primera es la carga de la deuda. La deuda se está llevando en este momento el 45% de todos los ingresos tributarios, es decir, de cada 100 pesos que la administración tributaria o las administraciones tributarias recaudan, 45 pesos se van a pagar el capital o los intereses de la deuda pública. Los intereses están cerca del 20% de los ingresos tributarios. Entonces primero estás cobrando poco, y segundo, de lo que estás cobrando hay una parte muy importante que lo estás pagando en deuda, porque precisamente porque cobrabas poco te endeudaste para poder gastar más, y entonces tienes, digamos, esta situación de entrampamiento. Encima de todo eso tenemos un gasto público de muy mala calidad, es decir, la gente percibe que los recursos públicos se gastan muy mal, y entonces eso genera una resistencia frente al Estado. No solo que se gasta mal, sino que se lo roban, que hay corrupción, que hay dispendio, que hay ineficiencia. Entonces la gente reacciona diciendo, hay una resistencia natural a pagar impuestos, pero encima de eso, la gente se resiste a pagar más impuestos porque el destino de los recursos
está en cuestionamiento. Entonces el Estado carece de la legitimidad necesaria como para impulsar una reforma que eleve los ingresos tributarios y financie lo importante que es pagar por estos servicios públicos. Después de conocer lo que es la política fiscal y el impacto que tiene en las economías, es necesario que analicemos someramente qué es un pacto fiscal. El pacto fiscal es definido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe como un acuerdo sociopolítico que está formado por unos principios que buscan detallar cómo el Estado debe conservar los recursos que tiene y cómo debe generar las condiciones necesarias para alejarse de la pobreza y desarrollarse. Tradicionalmente, estos pactos definen el origen y el destino de los recursos que deberán proveerse los estados para financiar los compromisos ciudadanos de gasto público. El objetivo general del pacto fiscal es ser una herramienta de la política del desarrollo al construir un consenso nacional sobre cómo debe distribuirse el costo del financiamiento del Estado, así como los beneficios del gasto público de manera solidaria y equitativa. Una de las características principales del pacto fiscal es que en su estructura puede definir las prioridades del país, es decir, ofrece la oportunidad de describir el nivel de importancia y de urgencia de las prioridades nacionales. Es por eso que, para establecer estas prioridades, se requiere que el pacto defina con claridad el papel que desempeñará el Estado y el sistema de desarrollo que quiere lograr el país. Esto implicaría, además, definir claramente el origen de su financiamiento y cómo se concretarán los gastos y de qué forma el Poder Ejecutivo garantizará, en virtud del mandato constitucional para esos fines, transparencia en la ejecución del presupuesto nacional. El pacto fiscal debería desarrollarse por líneas estratégicas que deben definirse respecto a 5 materias básicas. La primera, en materia de gastos, ya que el pacto buscaría precisar sus niveles de inversión en función a una planificación que defina magnitudes y funciones económicas y sociales. En segundo lugar, en materia de ingresos, el pacto buscaría precisar quién y cómo paga los impuestos fiscales, especificando cuál va a ser la posible estructura tributaria y su respectiva reforma. En tercer lugar, en materia de resultados fiscales, ya que se buscaría precisar cómo se financia el déficit público y cuál debe ser el tamaño que el país puede soportar. Cuarto, en materia de deuda pública, buscaría precisar cuál sería el nivel y el uso del endeudamiento adecuado, el costo del servicio de la deuda, la renegociación del principal, las tasas de interés y el nivel de endeudamiento del país. Por último, en materia de rendición de cuentas, buscaría precisar la forma de evaluar los resultados, tanto cuantitativos como cualitativos, de la inversión fiscal. El pacto fiscal fue un acuerdo a que llegó de alguna manera la sociedad dominicana, una parte importante de la sociedad dominicana, que dijo, bueno, tenemos que negociar un nuevo acuerdo de impuestos y de gastos, porque no tenemos el Estado que queremos. El Estado no entrega servicios de salud de calidad, no entrega servicios de educación de calidad, no asegura la justicia, no hay protección ciudadana, la infraestructura pública es muy insuficiente. Entonces, bueno, esas son las cosas realmente importantes. La protección del medio ambiente, esas son las cosas realmente importantes. Y necesitamos pagar por eso. Como lo estamos haciendo en este momento, no funciona, porque el Estado no gasta bien, se lo roban, lo malgastan por una parte, y por otra parte no se recauda los suficientes recursos. Fue, digamos, de alguna manera el acuerdo para llegar al pacto fiscal fue un reconocimiento de la incapacidad del Estado para hacer lo que tiene que hacer, para cumplir su misión fundamental. Entonces, en el marco de los debates alrededor de la Estrategia Nacional de Desarrollo, se llegó a un acuerdo en el cual se obligaba, digamos, al Estado y a la sociedad, se imponía como un mandato, que todos nos sentáramos a negociar un nuevo arreglo fiscal que permitiera al Estado cumplir con su rol. ¿Ya? Eso significaba cambiar la forma en que el Estado gasta, mejorar el gasto público, reducir la corrupción, combatir la impunidad, reducir la ineficiencia,
reducir el poder discrecional de los funcionarios sobre el presupuesto público. Y también implicaba ver cómo hacíamos para levantar la cantidad de recursos que requiere el Estado. En el contexto actual de la República Dominicana, el informe Cuando la prosperidad no es compartida de 2014 del Banco Mundial pone de relieve que el PIB per cápita en República Dominicana aumentó 50% comparado con 26% de aumento en América Latina durante la última década. Sin embargo, solo 2% de los dominicanos salieron de la pobreza. Según este informe, con la crisis financiera, la población dominicana que vivía con cerca de $4 al día aumentó al 50%. Aunque la pobreza se redujo en un 10% desde el año 2005, la capacidad de las familias pobres dominicanas de mejorar su situación económica y social a través del tiempo sigue siendo limitada en comparación con el resto de la región. El informe sugiere que se debe promover una política fiscal equitativa, eficiente y sostenible como una estrategia para generar un ciclo económico positivo, para eliminar las diferencias presupuestarias con el resto de la región, debido a que el actual sistema tributario se ve obstaculizado por la baja recaudación de ingresos. El Fondo Monetario Internacional, que es una institución cuyo papel es fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, y el Banco Mundial, que es una organización internacional especializada en finanzas que sirve como una fuente de asistencia financiera y técnica para los llamados países en desarrollo, consideran que es impostergable una reforma fiscal en la República Dominicana para ampliar la base de impuestos, simplificar el sistema tributario, reducir las exenciones de impuestos e implementar medidas de redistribución que permitan incrementar el conjunto de oportunidades y el desarrollo económico para los más necesitados. Aquí hay que llevar conciencia, sobre todo a los medianos y pequeños empresarios, a los microempresarios. El 95% del parque industrial y comercial de este país está compuesto por los MIPYME. El 60% son MIPYME y son informales, ¿no? Entonces, no tienen incentivo para ir a la formalidad, porque ir a la formalidad les sale tan costoso que si bajo este esquema actual fueran a la formalidad, entonces desaparecerían inmediatamente por los altos costos. Entonces, una gran reforma fiscal, nosotros entendemos que a los microempresarios y muchos pequeños empresarios hay que darle un régimen especial por un tiempo determinado y amarrado a condiciones, a cumplimiento de condiciones. Pero hay que ampliar la base de lo que están tributando, y es perfectamente posible a través de los micros y pequeños empresarios, dándoles los incentivos necesarios y abaratándole el costo. Para poder consolidar avances que nos permitan llegar a un verdadero pacto fiscal, es necesario lograr acuerdos de largo plazo que permitan armonizar, por un lado, la estabilidad de la economía con la necesidad que tiene el Estado de financiar sus operaciones e invertir en servicios públicos. La Constitución Política de nuestro país se refiere a que el Poder Ejecutivo debe proponer el presupuesto de gastos y el Congreso aprobar el financiamiento requerido, en un contexto en que el nivel de deuda no crezca por encima de los ingresos del país y que se pueda asegurar que el endeudamiento público se corresponda con la capacidad de pago del Estado. Veamos un breve resumen sobre las leyes que rigen todo lo relativo al tema impositivo en la República Dominicana. En materia impositiva, la Constitución de la República establece que uno de los deberes fundamentales de las personas es pagar impuestos, de acuerdo con la ley y en proporción a su capacidad contributiva para financiar los gastos e inversiones públicas. Asimismo, afirma que es deber fundamental del Estado garantizar la racionalidad del gasto público y la promoción de una administración pública eficiente. La Dirección General de Impuestos Internos es la institución encargada de administrar los impuestos nacionales, teniendo el compromiso de recaudar y aplicar las leyes y normas tributarias. También tiene el deber de orientar a la ciudadanía sobre el cumplimiento de las mismas. La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 dispone la necesidad
de que las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto fiscal orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo, mediante el apoyo sostenido a un proceso de reestructuración fiscal integral, mejorar también la eficiencia, transparencia y equidad de la estructura tributaria, así como elevar la presión tributaria. Por otro lado, uno de los grandes obstáculos en materia de política fiscal es que el Código Tributario data del año 1992 y el grueso de las leyes tributarias que modifican al código están fuera del mismo. Además, nuestras leyes se caracterizan por poseer numerosas exenciones tributarias que eliminan o exoneran a las personas de pagar impuestos. Esto no solamente disminuye la base tributaria, sino que también dificulta considerablemente su administración. Las leyes principales que gravitan o que sustentan el sistema tributario son la Constitución, que establece en el artículo 75.6 el deber de todos los dominicanos y dominicanas, todas las personas en el territorio dominicano, de contribuir. Y aquí surge la primera noción interesante en derecho tributario, para que lo conozcan todos los televidentes, sobre todo los que no son abogados o que no manejan el tema tributario. Porque la Constitución dice que las personas en República Dominicana deben contribuir, deben tributar en la medida de sus posibilidades, que es el primer término interesante, que es la capacidad contributiva. Eso significa que las personas pueden contribuir, pueden pagar impuestos en la medida en la que le permiten sus posibilidades. Y el mejor ejemplo de eso es la exención contributiva, lo que nosotros conocemos la exención de los asalariados, que todas las personas que ganen menos de 400,000 pesos al año, 416,000 pesos al año, para decirlo al chele, no contribuyen impuestos sobre la renta. Porque el legislador ha entendido que ganan tan poco que no pueden contribuir. Entonces, sí contribuirán todos los que ganen más de 400,000 pesos, porque el legislador ha entendido que todo el que gana más de 400,000 pesos sí puede pagar. Entonces, el primer concepto interesante de materia tributaria es el de capacidad contributiva. En la actualidad, el gobierno dominicano envió la propuesta legislativa sobre el presupuesto nacional del Estado correspondiente al 2017, en el que incluye algunos ajustes a diversas instituciones. Dicho presupuesto prevé que se mantenga la tasa del impuesto a la transferencia de los bienes y servicios ITEVIS en un 18% y que al mismo tiempo se revise el gasto tributario, que en la actualidad ronda el 6.4% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, mediante una revisión de las exoneraciones, desde luego, previo un análisis costo-beneficio de las mismas. Esta propuesta de ley contempla el logro de los ingresos estimados en el presupuesto nacional y lo hace depender de ciertas políticas. Para ello se espera seguir incrementando el impuesto al consumo selectivo a las bebidas alcohólicas. Otro cambio previsto en dicho proyecto de presupuesto es que el cobro del impuesto CDT, que es el impuesto de la contribución al desarrollo de las telecomunicaciones, que tradicionalmente cobra el Indotel, pasará ahora a ser percibido en un 50% por la Tesorería Nacional. Lo mismo ha de ocurrir con los aportes captados por el Banco de Reservas y por la Refinería Dominicana de Petróleo, los cuales van a pasar a manos del Estado de forma transitoria hasta finales de 2017. Bueno, mira, el problema que nuevamente, como no ha sido posible hacer el pacto fiscal hasta el momento, se sigue repitiendo el mismo patrón de los años anteriores. Hay un déficit que es muy importante. Este déficit importante significa de que para poder cerrar las cuentas, el Estado tiene que buscar prestado este año un nuevo préstamo por 3.500 millones de dólares, que eso entonces va a seguir incrementando la carga de intereses y pago de capital en el futuro. Si no se resuelve el problema, entonces el Estado no tiene grados de libertad para invertir más en una serie de rubros, especialmente el tema de salud y seguridad. En educación, ya con el 4% al PIB, pues ya se está dedicando mucho dinero y quizás, ojo con eso, que no se malinterprete, pero quizás habría de pensar dentro de un pacto fiscal
de que mira, si para llegar al 4% de la educación, que vemos que está difícil hasta llegar a cumplir con este 4%, o sea, gastar este dinero o invertir este dinero, mejor dicho, si eso significa no tener suficiente dinero para la salud, deberíamos de pensar de que está también la salud importante, y si hay que, para aumentar salud, hay que bajar un poquito el tema de educación, son temas que se deben de hablar en un pacto fiscal. O sea que hasta que no tenga un pacto fiscal, pues los presupuestos sigan siendo un poquito más de lo mismo, que es entonces, se trata de cobrar más dinero, se trata de gastar más dinero, pues este más dinero básicamente se está gastando más en pago de la deuda. Te doy dos datos. Este año 2017, en el presupuesto del gobierno central, se prevé gastar, que sí es gastar, 115.000 millones de pesos en intereses. El presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, que no es cualquier ministerio, un ministerio muy importante para la República Dominicana, tiene un presupuesto de 1.300 millones de pesos. O sea, estamos gastando en interés el equivalente a más de 90 años del presupuesto de este Ministerio de Energía y Minas. Según algunas estimaciones, el gobierno dominicano carga con un déficit anual de más de 70.000 millones de pesos, por cuyo financiamiento se ha producido un aumento en la deuda pública. Por cada 100 pesos que recauda el gobierno, paga 42 pesos por concepto de deuda pública. Esta situación hace necesario, hoy más que nunca, que logremos un verdadero pacto fiscal que nos permita dar sentido de largo plazo al desarrollo en la República Dominicana y verdaderamente reformar la fiscalidad en los términos que demanda nuestra sociedad. Les preguntamos a expertos en políticas fiscales de diferentes sectores, ¿cuál es el cambio que debería operarse para que la política fiscal venga en beneficio de la República Dominicana? Veamos sus respuestas. Yo creo que lo primero que hay que hacer es enfrentar la corrupción, el dispendio, la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos. Eso significa darle legitimidad al Estado. Si no enfrentas la corrupción, el dispendio, la impunidad, la discrecionalidad, el yo hago lo que yo quiera con los recursos, ¿ya? Y no dialogo siquiera con la ciudadanía respecto a eso, y no demuestro a la ciudadanía que estoy haciendo un buen uso de los recursos, digamos, el juego está trancado. Tienes que empezar saneando el gasto público y dando muestras de que la corrupción no se tolera. Mira, lo ideal sería de que, dando más recursos al Estado, asegurarse de dedicar menos dinero al servicio de la deuda, permitiría entonces al Estado invertir en las partes que no le corresponden al sector privado, crear infraestructuras, seguir construyendo hospitales, y que pueda haber más dinero en la inversión que en el gasto corriente. El gasto corriente no necesariamente es malo. Pagar un salario a un profesor, a un médico, es un gasto corriente, y yo no creo que sea un mal gasto corriente. Ahora, invertir en un puente que se lo había en la próxima tormenta porque estuvo mal hecho o por las razones que sea, que no hace falta comentarlas, todo el mundo lo entiende, esto es un muy mal gasto de capital. Entonces, la calidad del gasto es un tema fundamental, pero si solamente gastamos mejor y la misma cantidad de dinero, tampoco vamos a resolver el problema. Hay que gastar más y hay que gastar mejor. Y la única manera de poder hacerlo es a través de un pacto fiscal. Mire, lo primero es que aquí hay un desorden en términos de fiscalidad, por un lado. Segundo, aquí hay un alto porcentaje de evasión fiscal y elusión fiscal, que eso hay que corregirlo. Aquí hay incentivos que ya cumplieron su meta, que no tienen razón de ser. Entonces, aquí hay hasta incentivos que yo le llamaría perversos a sectores que muchas veces, por una situación dada de un ciclo político o una situación dada social, entonces han logrado estos incentivos a través del chantaje, y eso no puede ser.
Esto es un régimen fiscal que tiene muchas iniquidades, muchas iniquidades. Entonces, nosotros queremos reenfocar la nueva fiscalidad en toda esta reorganización. Necesariamente esto no va a implicar aumento de impuestos. Posiblemente algunos impuestos bajen. Ahora, nosotros tenemos la visión de que aquí viven 10 millones de dominicanos y dominicanas y cada uno tenemos que financiar este país porque aquí es donde vivimos. Es decir, todo el mundo tiene que pagar impuestos. Ahora bien, el que más gana tiene que pagar más, por supuesto, ¿no? Entonces, nosotros lo estamos reenfocando de esa forma. Gracias por seguir en sintonía con Contrapunto hoy con el tema del sistema impositivo en la República Dominicana. Tenemos como invitados especiales a Germania Montaz Yapur, quien ha sido directora general de la Dirección General de Impuestos Internos en el año 2010. Bienvenida. Buenas tardes, gracias por invitarme. De igual forma, nos acompaña un amigo de este programa, el muy querido Miguel Collado Di Franco, quien es economista senior del Centro Económico de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Finalmente, también está con nosotros Héctor Julio Nieves, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas y de Provisiones. Bienvenido. Muchísimas gracias por invitarnos a tan prestigioso programa. Nos sentimos honrados de compartir con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar con una pequeña pregunta para el panel. Resulta que el Fondo Monetario Internacional ha dicho que la República Dominicana a principios de este año presenta un crecimiento económico robusto, la inflación está controlada, la posición externa sigue siendo favorable para el país. Sin embargo, advierte en lo relativo a la sostenibilidad de la deuda pública en la República Dominicana. Entonces eso me hace pensar, ¿creen ustedes que es necesario un pacto fiscal en la República Dominicana y por qué específicamente? Vamos a iniciar con la señora Germania. Mira, más que preguntarnos si es necesario o no un pacto fiscal, yo creo que es importante partir del hecho de que hay una ley que manda el pacto fiscal. Y al mandar el pacto fiscal, pues yo creo que el punto de partida de cualquier discusión debe ser la razón por la que existe una ley que manda a hacer, así como hay un pacto eléctrico, un pacto educativo, pues también manda a hacer un pacto fiscal. Y ese pacto fiscal, en esa misma Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, pues sustenta las razones por las cuales es necesario. Desde esa óptica, desde la óptica institucional, legal, es obvio que es necesario un pacto fiscal, porque mira hacia el futuro. Ahora, en el corto plazo, quizás la discusión debería ser qué tipo de acciones o qué tipo de orientación debe darse al pacto fiscal para alcanzar la solución a algunas dificultades que hay en el corto plazo, que muchas están relacionadas con el tema, obviamente, de sostenibilidad de la deuda, y otras están más relacionadas con los objetivos de largo plazo de una República Dominicana al 2030, como lo plantea la Estrategia Nacional de Desarrollo. Muy bien. Miguel. Sí, definitivamente, legalmente, el país debe abocarse a realizar este pacto fiscal porque hay una ley orgánica que así lo contempla. Ahora, siendo más específico con relación al comentario que hacías del informe del Fondo Monetario Internacional, en la parte tributaria, el informe especifica que República Dominicana tiene un sistema tributario muy complejo y en la parte del gasto y la sostenibilidad dice que necesitamos reglas fiscales. Bueno, pues en República Dominicana, el Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible, la institución para la que trabajo, previendo la necesidad precisamente en un pacto, de acuerdo a lo que dice la misma Estrategia Nacional de Desarrollo, de que exista una ley de responsabilidad fiscal, pues ya desde 2013 presentamos al Congreso, a través de 5 diputados, un proyecto de ley de responsabilidad fiscal. Y ese es un tema muy importante, que a veces se soslaya, se habla más de la parte impositiva, pero debe verse como algo integral definitivamente en República Dominicana que no se ha hecho en el pasado
y debe abordarse la parte impositiva, pero también la parte de reglas fiscales. Entiéndase reglas fiscales como topes al endeudamiento, topes al gasto y reglas del déficit público también. Muchas gracias. Señor Nieves. Sí, nosotros creemos que el país necesita tener iniciativas, ya las leyes están dadas, debe tener iniciativas que a corto y a largo plazo se reflejen en beneficio y en el desarrollo que buscamos. Ahora bien, nuestro gremio ahora mismo interpreta que faltan factores que hay que adecuar un poco más antes de entrar en vigencia la ley, antes del plan, porque hay muchas cosas, muchos cabos que nosotros entendemos que no están bien amarrados y que hay que amarrar. Por ejemplo, el pacto eléctrico. Nosotros venimos de una región y la región que nosotros venimos ahora mismo la dejamos que todas las noches están las gomas prendidas, la basura en la calle por la falta de energía eléctrica. Entonces, ¿cómo nosotros creemos que puede haber la condición de darle formar inicio a una ley y al pacto eléctrico o al pacto fiscal para que el país en un futuro se enrumbe? Ahora, tenemos que mejorar las herramientas que existen para que la cosa funcione, y la herramienta base, en este caso, la energía eléctrica. Nosotros tenemos un gran tiempo que el país viene padeciendo del déficit de lo que es la energía eléctrica. Entonces son cosas que usted no puede amarrar una cosa cuando la otra no esté segura. Nosotros en la clase que representamos ahora mismo tiene grandes problemas. Nosotros estamos pagando doble tributación, estamos recibiendo menos energía y nosotros creemos que ese programa, ese proyecto es muy bueno y está muy bien concedido, pero nosotros entendemos que por ahora las condiciones no están dadas para que se implemente, porque hay necesidades que hay que mejorar para que haya un equilibrio. Muy bien, y ya advertido que más que una necesidad del pacto es una disposición legal que debe estar destinada a financiar el desarrollo sostenible, así como a garantizar la sostenibilidad fiscal en los próximos años, a largo plazo, del país. En su opinión, ¿cuál debería ser el énfasis que debemos dar en la política de inversión pública para ser consecuentes con estos objetivos? Yo sigo basándome en la ley. Hasta que no la cambien, la Estrategia Nacional de Desarrollo debería ser el esfuerzo que oriente las opiniones que uno tenga, porque nos pasamos años discutiendo para tener una ley de República Dominicana hacia el 2030. Entonces, independientemente de que uno pueda disentir en algunos aspectos, yo pienso que las discusiones siempre tienen que tener como base lo que la ley dispone. Y yo creo que la ley dispone una cantidad enorme de objetivos de hacia dónde debe dirigirse la inversión pública que tenemos que seguir. Habla de un país que respete los recursos naturales, un país con educación para todos, un país, habla tiene una cantidad de enunciados que a mí me viene a la mente más que la inversión, los recursos para esa inversión. De manera que yo pienso que la guía sigue siendo la Estrategia Nacional de Desarrollo, que la necesidad de una inversión que fomente las exportaciones, de una inversión respetuosa con el medio ambiente, todo eso está consignado que genere empleo, fuentes de empleo, obviamente. Todo eso está consignado en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Por eso el pacto es tan relevante, porque ante una visión tan ambiciosa, para que no se convierta en un sueño, pues definitivamente de lo que se necesita es de ubicar los recursos que la hagan posible. Bien, Miguel. Mira, ese es un tema, un punto interesante que ha tocado Germania, en el sentido de que si uno se fija en cómo se sostienen los estados en Latinoamérica, se da cuenta de que este término que ya yo creo que el público lo maneja ya bastante bien, que es el de la presión tributaria, que no es más que los ingresos tributarios como porcentaje del Producto Interno Bruto de un determinado país, o sea, la producción de economía en un determinado año. Esa medida estándar, si uno la descompone en cómo provienen los ingresos en esos países, se da cuenta de que muchos son de la seguridad social, lo cual en realidad no son ingresos tributarios como tales, son ingresos que pagan los individuos pensando en una pensión futura. En República Dominicana
no se comete ese error, no se calculan así porque tenemos capitalización individual, cada quien tiene su propia cuenta, no van a un fondo común. Pero el otro punto está en lo que decía Germania con relación a los recursos naturales. Y tenemos países donde las exportaciones, los royalties que obtienen los estados por esos conceptos son muy importantes. Y para concluir esto y dejar a los televidentes con la idea, República Dominicana, el 97%, más del 97% de esa presión tributaria es efectivamente impuestos, a diferencia de los otros países que es más otros recursos naturales. Entonces los dominicanos estamos ya pagando muchos impuestos. Lo que tenemos que ver es para qué vamos a gastar eso, que ya estamos, está recaudando el Estado, qué sistema tributario queremos, sistema tributario que sea más sensible, menos oneroso, que promueva más la formalidad, por ejemplo. Y otro tema, contestando ya la pregunta, siendo más específico, hay muchos temas aquí que ayudan al desarrollo, que están relacionados con la institucionalidad, con el orden público, con el Estado de Derecho, que muchas veces se olvidan y que no cuesta gran cosa hacerlos cumplir si hay voluntad. Y eso promueve el desarrollo como lo ha hecho en muchos países y es algo extremadamente necesario, dadas las circunstancias que hay en República Dominicana. Y lo cierto es que los dominicanos tienen ya muchísimo miedo a que se les hable de pacto porque entienden que eso se traduce en aumentar impuestos. Entonces es bueno tener claro que hay formas de diversificar, que hay formas de ser más sinceros con el tema y tener otras opciones. Sí. Hablar de pacto es hablar de lo que dice estrictamente la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. La estrategia dice qué es lo que entiende por pacto y pienso que esa debe ser la base para una discusión. ¿Y usted, señor Héctor? Sí, nosotros interpretamos, al igual que los compañeros, el país necesita revisar, necesita actualizarse, hay que ver verdaderamente el nacimiento de la ley, el plan, cómo se va a implementar. Nosotros creemos que debe haber una diversificación de arriba abajo, que hay una clasificación, que esa clasificación le dé oportunidad a cada segmento a que se integre, pero que esté a la medida del alcance, que no sea una integración de función o desaparición, sino de equilibrio, de mantenimiento. Nosotros creemos que en otras gestiones, y vamos a caer un chin atrás, en la gestión del licenciado Juan Hernández, 96-2000, en el caso especial para nosotros se implementó un tratamiento simplificado para los detallistas. En el área de nosotros, en gran número de informalidad, nosotros creemos que si se focaliza un plan sencillo y manejable, habría un gran número de pequeños que asesarían y contribuirían a ese proyecto. Y nosotros entendemos que es lógico y aspiraríamos a que eso se focalice dentro de los capítulos o los acápites que permita la ley que se puedan insertar. Porque en otra ocasión se ha hecho y todos los países tienen capítulos para la escala de la diferencia de las empresas. O sea, se estudia de abajo arriba, grande, mediano, pequeño, cómo uno aporta, cómo aportan los demás. Y nosotros creemos que para el desarrollo del país todos debemos estar prestos y dispuestos a colaborar, pero que siempre haya un marco regulador que acepte y podamos honrarlo, y no solo honrarlo, sino que tengamos la vocación de multiplicarlo, que es el objetivo del gobierno. Okay. Bueno, la simplificación del sistema tributario en la República Dominicana es uno también de los elementos que de hecho tocaste hace un momentito, Miguel, que me parece y concuerdo con usted, pues son de mucha atención para el empresariado. Pero hay algo que quisiera preguntarle al panel y es en relación al tema de las exoneraciones y el gasto tributario, o sea, lo que el Estado deja de percibir. El público es bueno que entienda que los estados son como una empresa, o sea, usted tiene ingreso y tiene gasto. Si usted tiene más gasto que ingreso, pues usted tiene ahí un déficit. Entonces, nosotros en la República Dominicana, un dato que muchas personas quizás no manejan es que según la propia Dirección General de Impuestos Internos, el año pasado, el gasto tributario en la República Dominicana, o sea, lo que se dejó de percibir el Estado por exoneraciones o otros regímenes, ascendía casi a 216 mil millones de pesos, una suma bastante alta.
Entonces, un pacto fiscal no necesariamente implica una subida de impuestos, puede haber un recorte del gasto. ¿Qué opinión les supone a ustedes el régimen que tenemos ahora de exoneraciones? O sea, ¿usted cree que debemos de revisar eso o eso es algo que no se debe discutir en el pacto? ¿Qué impresiones tienen, Germán? Sí, definitivamente hay que revisarlo y yo creo que un mandato es racionalizar el sistema de incentivos y de exenciones fiscales. Sin embargo, a pesar de que creo que todos estamos de acuerdo en que sí, en que hay que revisarlo, que ahí hay un pastel apetecible de 200 y tantos mil millones, donde sí algunos no estamos tan seguros, es que eso sea como una canasta de recursos que yo quito la exención y lo paso al ingreso público. Eso no es tan así. Pongo algunos ejemplos que son sencillos. El impuesto a los activos, que suele contabilizarse el no cobro de algunos sectores, el no pago del impuesto a los activos en algunos sectores, se suele contabilizar como un gasto tributario, ¿verdad? Como un dinero no cobrado y que por tanto se deja en manos de esa entidad privada y se gasta, entre comillas, de una forma indirecta, ¿verdad? No se gasta a través del presupuesto, sino que se gasta indirectamente a través del que debió pagarlo. Bueno, pues el tema es que este impuesto a los activos no existe sino únicamente como complemento o impuesto mínimo del impuesto sobre la renta. Sin embargo, para yo calcular el gasto tributario siempre lo considero como un impuesto distinto y suele contarse en esa cantidad, para poner un ejemplo sencillo, se suele contabilizar el no pago de activos de algún sector como si eso fuera un ingreso adicional que él pagaría independientemente de su exención de impuestos sobre la renta. Parece muy técnico el tema. Sin embargo, es tan sencillo como que yo estoy sumando en una canasta de 200 y tantos mil pesos algo que nadie tiene certeza si se va a pagar porque es solo un impuesto mínimo. Muchísimas gracias. Miguel, un poquito breve, por favor, que tenemos el tiempo ya. Bueno, el mensaje que quiero transmitir en este sentido es que en República Dominicana hace falta verdaderamente una reforma integral. En el tema tributario, nosotros calculamos, si no me falla la memoria, 11 modificaciones al Código Tributario desde el año 2000. ¿Y qué generan estas modificaciones? Muchas distorsiones que luego se quieren corregir por medio de precisamente el tema que estamos tratando, de exoneraciones, de impuestos a algunos sectores determinados. Entonces, ya es hora verdaderamente de que República Dominicana tengamos una conversación seria, adulta, de qué código tributario es el que nos va a permitir tener desarrollo y si queremos reducir el número de exenciones, que sí entiendo que efectivamente tenemos que parar, la única manera de hacerlo es si hacemos una reforma que simplifique el código tributario tanto para el contribuyente como para la misma administración poder hacer cumplir con los mandatos de la ley, pero también reducir tasas impositivas para poder ampliar base. Si no se hace eso, yo creo que las discusiones tendremos eternamente o por el futuro previsible. Simplificación tributaria, muy bien. Sí. ¿Y usted finalmente, señor? Sí, nosotros creemos que es un gran reto que existe para nosotros, para el Estado y el país. Y nosotros interpretamos que lo correcto sería que se igualara. La idea que Germania acabó de terminar, yo la veo bien, pero nosotros tenemos un punto. Nosotros creemos que puede haber un gravamen en sentido general, pero por lo menos existe, y nosotros creemos que se puede incluir a un 10 o a un 8 en sentido general. Estaríamos hablando que si hay eficiencia, se reduce el cobro, pero se amplía porque se va a recoger un volumen más amplio. Entonces nosotros creemos que todos los actores que estamos envueltos estamos comprometidos y tenemos la intención. Ahora, la forma hay que revisarla porque normalmente los procedimientos van escalonándose. Hay segmentos que no se pueden tomar en cuenta en la misma tesitura. Por ejemplo, nosotros vemos cómo el empresariado grande piensa de una manera. Nosotros que representamos a los pequeños opinamos de otra. En el fondo, quizás tengamos una misma conclusión porque nosotros aspiramos a ser grandes y aspiramos a aportar como pequeños. Los grandes son grandes y aportan como grandes. Muchas veces nosotros interpretamos que a los pequeños se les juzga en la misma condición que a los grandes y entonces los pequeños no tienen esa capacidad. Pero nosotros creemos que todos debemos tributar y que debe haber un reglamento que esté bien definido y que verdaderamente cumpla
con los objetivos trazados. Muy bien, muchas gracias. Yo creo, Emil, que en el análisis de hoy hemos logrado nuestro cometido, abordar este tema que es tan técnico, que es tan complejo, de una forma sencilla y puntual para la claridad de todos ustedes que nos sintonizan. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales en el día de hoy y a usted mantenga la sintonía con nosotros. Continuamos en breve con nuestra sección de conclusiones. Bien, llegamos a la sección de conclusiones, como siempre, ya en la parte final. Y de mi parte, que voy a dar inicio con mis conclusiones, no quiero desbordarme en recomendaciones en un tema que es tan técnico y que es tan complejo, pero sí quiero referirme a algunas observaciones que manejamos. Lo primero es que el debate sobre políticas públicas debería poder ayudarnos a enfrentar y aprovechar los retos y las oportunidades globales. Hemos visto en el programa de hoy que la fiscalidad va mucho más allá de conseguir dinero o ingresos para financiar el gasto del Estado o las necesidades de un Estado. Comprende una serie de complejidades, pero también, de manera importante, nos hace a los ciudadanos partícipes activos de este tema. ¿Por qué? Porque nos confiere el derecho de poder exigir a nuestras autoridades las responsabilidades debidas por sus acciones que hacen con nuestro dinero. Pero de otra parte también nos hace los concesionarios de una responsabilidad, que es la de contribuir con el financiamiento del Estado de acuerdo a nuestras condiciones económicas, pagando impuestos. Atención, porque lo que viene es un derecho, pero también es un deber social. El sistema tributario dominicano está muy fragmentado. Por eso se hace más fácil evadir y eludir. Sabemos que de parte del sector empresarial hay mucha incertidumbre, hay mucha inequidad, inexactitud para recaudar. Eso hace más complejo el sistema tributario. De parte de las personas físicas, los asalariados en la República Dominicana, la mayor parte no llegan a los requerimientos mínimos como para que se pueda recaudar. Esto pone al Estado en la necesidad de diversificarse, de encontrar nuevas formas para poder hacer eficiente la labor de la recaudación. Hay que pensar quizás en el papel de las instituciones financieras como actores en este tema, pero siempre contando con que su participación no lesione el derecho a la intimidad de los usuarios financieros. De otra parte, en nuestro sistema abundan las exenciones. Hay que pensar en ese tema, en su reforma, porque tenemos que superar a través de una reforma integral del sistema tributario dominicano, superar la baja moral fiscal que tenemos, mejorar la transparencia y mejorar todo el conjunto de las leyes fiscales para que sean más sostenibles, para que sean más justas y para que vengan en beneficio del país, para dar respuestas a las necesidades sociales. De igual forma, nos parece importante, cuando hablamos de la necesidad de un pacto fiscal en la República Dominicana, pensar en tres ideas fundamentales. La primera es reconocer que ciertamente el crecimiento económico de la República Dominicana durante la última década ha sido verdaderamente impresionante. Sin embargo, hay que también tener presente que hay muchas condiciones externas a la economía dominicana que han sido favorables y no estamos seguros que se mantengan. Por ejemplo, un precio del barril de petróleo como el que tenemos actualmente es algo para un país que importa todo el consumo de petróleo favorable. Por otro lado, tener tasas de interés bajas en los Estados Unidos como parte de la política de estímulo económico que se viene implementando en los últimos años es algo que también garantiza que sea más barato para la República Dominicana endeudarse en los mercados privados de capital, algo que también en un eventual cambio de política económica en los Estados Unidos podría modificarse. Sin embargo, a pesar de tener condiciones externas favorables en la República Dominicana, desde el 2008, por ejemplo, hasta el año 2016, se estima que el déficit promedio del presupuesto nacional rondaba los 70.000 millones de pesos. En el caso del 2016, ese déficit asciende a 84.894 millones de pesos, una cantidad
para un país que ha mantenido un ritmo de endeudamiento público que necesariamente tenemos que enfrentar. ¿Y cómo se hace esto? Y es que es importante, y ahí va el segundo punto, que exista confianza mutua entre el ciudadano y el Estado en todo lo relativo a la política de gasto público. Es para el ciudadano difícil de entender cómo muchas veces la calidad del gasto del gobierno de la República Dominicana deja mucho que desear. Mientras que cada vez que pensamos en pacto fiscal, muchos asumen que eso inexorablemente va a implicar un aumento de los impuestos, algo que evidentemente a nadie le gusta. Sin embargo, hay que reconocer ciertamente que la fiscalidad es crucial para que un Estado pueda funcionar de forma correcta. En el caso del dominicano, la presión tributaria, que es tema también de debate en muchos círculos económicos, se estima que ronda el 14% del PIB, un número que es comparado con la región de Latinoamérica ciertamente bajo. O sea que para cumplir con los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, ciertamente necesitamos incrementar los ingresos del gobierno. Sin embargo, quisiéramos ver con ese incremento posible de los ingresos también una necesaria mejoría en la eficiencia del gasto. ¿Y cómo se logra esto? Pues recortando gasto que se pueda interpretar como superfluo y de la misma forma asegurándonos que las leyes dominicanas sean observadas en materia tributaria y en materia de responsabilidad fiscal, tanto por el ciudadano como por el Estado. Concluyo diciéndoles que las prioridades reales de una sociedad no se ven en el himno, no se ven en la Constitución, se ven en los presupuestos. Pongamos mucha atención a la forma en que nuestro gobierno gasta sus ingresos, porque sus ingresos son nuestros impuestos. Así es, y definitivamente después de hablar de fiscalidad, de pacto fiscal, de reforma de leyes, vamos a pedirles que se comuniquen con nosotros, que nos cuenten, nos dejen saber qué les parece el programa del día de hoy, por ejemplo, o de qué quisieran que habláramos el próximo programa. Exactamente. Síganos a través de nuestras redes sociales, @contra.rd, a través de Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Y pueden descargar ahí los programas anteriores también si se lo perdieron. Así es. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que la cita es todos los domingos a las 6 de la tarde por Supercanal 33. Hasta la próxima. Hasta la próxima semana.